Fijaos, recortan y privatizan en sanidad, en educación, en dependencia, y nos dicen que es para mejorar su gestión. Despiden a maestros, cierran colegios, cierran centros de salud, despiden a enfermeras y a médicos, dificultando la tarea de los profesionales y empeorando mucho el servicio a los usuarios y a las usuarias, y dicen que es por estabilidad presupuestaria. Tienen narices que cuanto más hablan ellos de estabilidad, más inestables nos sentimos nosotros y nosotras. Dicen que son defensores de lo público y venden nuestro patrimonio histórico y cultural y natural para pagar una deuda ilegítima. Dicen que son el partido de los trabajadores y que sus reformas laborales son para mejorar la empleabilidad, y lo que hacen es abaratar el despido y provocar despidos masivos a todos los niveles y en todos los sectores. Y a los que trabajamos, pues nos convierten básicamente en esclavos muertos de miedo. Dicen que son pro vida y disparan a matar en la frontera con Marruecos. Estos portadores de miseria y de muerte nos lo han robado todo, y también ahora quieren insultar nuestra inteligencia. Tenemos que aprender a traducir el lenguaje del enemigo. Seguramente el primer papel de los círculos sea comprender entre todos lo que nos está pasando, traducir su lenguaje, porque es importante. Cuando ellos hablan de crecimiento, de brotes verdes, de generación de empleo, nosotros tenemos que saber que esto va a venir de la mano de la destrucción de conquistas sociales importantísimas, que efectivamente se va a generar empleo, pero el empleo que se va a generar no va a garantizar ni siquiera la supervivencia de aquellos que trabajan. Ahora hay un fenómeno nuevo que se llama los working poors, en inglés, los trabajadores pobres, que están muy extendidos en Europa, y que son gente que tiene contrato laboral legal, pero que son pobres, que no escapan de las garras de la pobreza, y eso es algo nuevo en Europa. Esa es la salida que nos quieren dar a la crisis. Los márgenes ahora son tan pequeños que defender cualquiera de los derechos que nos parecen fundamentales, que hemos vivido con ellos, algunos derechos laborales, derechos sociales, derecho a la sanidad, derecho a la educación, supone arrancarles privilegios a las clases dominantes. Hemos llegado a ese punto que es o ellos o nosotros, y tenemos que ganarle nosotros porque somos mayoría, y la clave está al final en ser conscientes de que somos efectivamente mayoría. Si Podemos cumple su función, seguramente la primera de ellas sea colocar un espejo bien grande delante de la gente para demostrarnos que somos muchos, que somos más, y que además de estar indignados, de estar cabreados, de mascar ese cabreo en los bares, en las calles, en los trabajos, en las plazas, somos capaces también de diseñar una alternativa, porque somos un pueblo inteligente y somos capaces entre todos de poner en común la inteligencia colectiva para diseñar propuestas que de alguna manera puedan pasar a la ofensiva. Pero esto no es solo una crisis económica, lamentablemente. No es solo que las condiciones objetivas, que lo que hay sea tan grave, que no haya más remedio que diseñar otro sistema que es posible y que es necesario y que sirva a la mayoría de la población. Hay otros condicionantes que son más subjetivos, y es que también lamentablemente lo que hay es una crisis política. Quienes estaban llamados a protegernos de los abusos del sistema, aquellos en los que confiábamos nuestra representación pública para que defendieran nuestros intereses, se han ganado a pulso el desafecto y el desprecio de la gente. Han tenido incluso ya recientemente que demostrar lo poco que les gusta la democracia, generando una ley mordaza que limita los derechos democráticos de expresión, de manifestación. Y yo creo que este es el mayor signo de su propia debilidad. Nos tienen tanto miedo que no tienen más remedio que quitarse las máscaras y demostrar lo poco que les gusta la democracia con una ley de estas características. El problema es que no hay salidas a la vista, el problema es que no hay alternativas a la vista, que hasta ahora hemos estado pensando que unos y otros eran iguales, que se pusiera quien se pusiera no iba a defender nuestros intereses, que el poder corrompe, efectivamente, y eso lo que ha generado en cierta medida un alto grado de apatía y de resignación. Cada vez resulta más evidente, y esto lo pueden decir mejor la gente que lo vivió, ¿no?, que el mal llamado estado del bienestar, que nos vino bastante rebajado en el Estado español con la transición y del que ya no queda ni rastro, solo fue una excusa un poco para mandarnos a la calle. Algunos y algunas no es que queramos volver a 5 años atrás antes de la crisis, es que queremos aprovechar la oportunidad que de alguna manera perdimos hace 35 años cuando se fraguó la Constitución y el sistema en el que vivimos. Pero además, ¿cómo va a ser de verdad una democracia en la que los verdugos gobiernan en los dos regímenes, donde hay un tipo como Fraga que puede gobernar con el franquismo y después seguir gobernando con la democracia?
¿Cómo puede ser de verdad un régimen donde el dictador es quien nombra al jefe de Estado? Y luego vino el olvido, vino la resignación, vino la traición, vino el PSOE de la reconversión industrial, de la OTAN, de los GAL, de la corrupción, y vino el desencanto, y vino el no hay solución. Y al final la decepción no solo con el sistema, sino de aquellos que estaban llamados de alguna manera a protegernos, con los cobardes, con los traidores. No creemos en ellos y tratan de recordarnos todos los días de que no hay alternativa, y pretenden además que eduquemos a nuestras hijas y a nuestros hijos en la resignación, en la apatía y en la indolencia. Hoy sabemos que las instituciones que salieron de la transición eran un traje a medida de las clases dominantes, que no eran para nosotros, que para nosotros eran simples camisas de fuerza. De hecho, hoy por hoy, con el artículo 135 que determina que lo prioritario es el pago de los intereses de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto, por muy necesario que pueda ser, como la sanidad, la educación o la dependencia o la protección de víctimas de violencia de género, por ejemplo, está por encima el pago de la deuda, y eso hoy por hoy es constitucional y nos demuestra que esa Constitución no nos sirve. Y tenemos que diseñar otras nuevas y abrir procesos constituyentes nuevos que de verdad sirvan a la mayoría de la población, y para eso necesitamos amplias mayorías. Ya no nos conformamos con medias tintas o con iniciativas pequeñas, modestas y no corruptas y sanas y combativas. Tenemos que ser muchos y muchas, y esa es la apuesta que hace Podemos. Pero si algo bueno ha tenido la crisis es que de alguna manera ya se le han quitado las máscaras a los poderosos. Y hoy no parece disparatado pedir que es necesario expropiar a la banca, algo que hace tiempo pudiera sonar como una cosa súper radical, ¿no? Cuando de lo que estamos hablando es de recuperar lo que hemos perdido. Fijaos, a mí me gusta mucho, y esto tiene que ver con los círculos, enseñar estos círculos. Este primer círculo es el primer rescate que se hizo a Bankia, el primero, 23.500 millones de euros, una cosa que parece como inabarcable. Lo que hay al lado son los presupuestos de educación y sanidad de ese mismo año, del año 2012. Esto es lo que ha ocurrido. Hoy por hoy plantear expropiar la banca es recuperar el dinero que nos ha sido robado a los ciudadanos por parte de los políticos para dárselo a los banqueros. Y son 250.000 millones. Se hizo una propaganda muy pedagógica cuando el 15M, que hablaba de ese primer rescate a Bankia, y se decía, cuando empezó la crisis y la salida que le quisieron dar fue el rescate a la banca y no el rescate a los ciudadanos. Y decía, gracias al primer rescate a Bankia, esos 23.500 millones de euros casi, podían haber subido las pensiones, o gracias a eso hoy sabemos que podían haber subido las pensiones un 20%, haber aumentado 18 veces el programa de becas, haber incrementado un 280% el gasto en educación y sanidad, y acaba diciendo, gracias Bankia, porque gracias al rescate hoy sabemos que esas políticas sí eran posibles, que ese dinero sí que estaba. Pero es que además lo que han hecho es rescatar a la banca, inyectarle dinero que es nuestro y generar una deuda pública, que ahora es deuda de todos, porque esta gente se dedican a privatizar los beneficios, pero cuando hay pérdidas son pérdidas de todos, y generar una deuda cuyos avalistas son los mismos bancos a los que hemos rescatado. Es decir, le damos dinero a la banca y luego le vendemos nuestra propia deuda. Tenemos que pagar a los que ya hemos pagado 2 veces. Y expropiar la banca también para diseñar una nueva forma de banca pública, un espacio en el que los ahorros de todos estén al servicio de los intereses de la mayoría. Diseñemos una banca donde todos nuestros ahorros estén al servicio de lo que consideremos prioritario y no a los grandes beneficios de los consejos de administración de los bancos. Consejos de administración a los que, por cierto, recientemente tenemos una noticia que es también escalofriante y también indignante, y es que se le va a dar una subvención no, se le va a dar el dinero que te dan en un juicio después de un despido, de 1,2 millones de euros a los directivos de Catalunya Banc, que es un banco que fue el primero en ser rescatado, que se rescató con 12.000 millones de euros, el mismo dinero que se recortó ese mismo año en educación, sanidad y dependencia. Fijaos, en este país a los banqueros que hunden una caja, que además piden un rescate de 12.000 millones de euros, les damos una indemnización de 1,2 millones de euros, y eso la ley lo permite. Mientras Coca-Cola, que es una empresa que ha obtenido 900 millones de euros en beneficio, ahora quiere despedir a 1.200 trabajadores. ¿No sería raro
¿No sería razonable en este caso prohibir los despidos en las empresas con beneficio en este contexto en el que en muchos casos se despide a gente de forma masiva para luego volver a contratar a la misma gente pero con unos contratos peores? No parece descabellado tampoco una reforma fiscal teniendo en cuenta que el 85% de la carga fiscal la soportamos los trabajadores y las trabajadoras, no las grandes fortunas. El fisco se ha convertido como en un Robin Hood, pero al revés. Nos quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Y además con una cosa que es vergonzosa, que son 90.000 millones de euros de fraude y de evasión fiscal al año. Esto según el Sindicato de Inspectores de Hacienda. Con ese dinero se podían pagar una subvención a todos los desempleados y desempleadas del Estado español de 1.200 euros al mes. Es alucinante. De sentido común también, y yo creo que todo el mundo lo entiende, es el acceso gratuito, público y de calidad a un tratamiento para el cáncer, a una matrícula en la universidad, a un servicio de atención a las personas con autonomía restringida, más cuando sabemos que cuando el Estado no cubre esas funciones son las mujeres con su trabajo invisible e impagado quienes lo suplen en las casas, como ha pasado siempre. Fijaos, el otro día me contaba una amiga gallega que en los hospitales en Galicia se ha llegado a un punto en el cual se ha tenido que cerrar, en el hospital de una ciudad concreta, se ha tenido que cerrar la planta de pediatría en oncología y que a los pacientes, a los niños que tenían cáncer, los habían tenido que trasladar a la planta de cuidados paliativos. Y ellos dirán que es un lujo tener una planta de pediatría en oncología y no pueden decirlo cuando pasa esto. No pueden decirlo cuando pasa esto. No pueden decir que la ley de dependencia estaba por encima de nuestras posibilidades, algo que no podíamos permitirnos, porque ya sabemos que no es así. No es tampoco una quimera garantizar el derecho a la vivienda en un país con 3,4 millones de viviendas vacías. Y ante la epidemia de los despidos, tampoco es una locura plantear, como decía antes, la prohibición de los despidos en las empresas con beneficios, exigir pensiones y salarios dignos. No parece intransigente tampoco apartar a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia, de las decisiones políticas y del sistema educativo y despenalizar definitivamente el aborto, ¿no? Haciéndolo libre, gratuito y en la sanidad pública. No parece tampoco una locura controlar socialmente las energías, las empresas energéticas, tanto para garantizar el suministro, garantizar que todos los ciudadanos tengan luz, agua y calefacción, sino también para introducir un nuevo modelo de generación de energía que sea más compatible con la supervivencia del planeta, que de alguna manera contribuya para el cambio climático. Compañeros y compañeras, no es verdad que el programa no importe. Esto es una invitación a que participemos en la elaboración del programa, que también es colectivo. Nosotros vamos a elaborar las listas con unas primarias abiertas en las cuales todos los ciudadanos y ciudadanas pueden votar, pero también el programa. Y lo que más me interesa es que nos juntemos para de verdad diseñar esas alternativas que sean posibles y que son necesarias. Los programas no deben ser un catálogo de promesas imposibles, ni un café para todos, tampoco una piedra arrojadiza en la guerra por la pureza ideológica. Un buen programa es aquel que pone el foco sobre las alternativas, porque cuando el foco solo está sobre la mayoría indignada, que ya lo sabemos, que somos muchos y que estamos muy cabreados, la indignación puede llegar a evaporarse como una olla de agua hirviendo sin una tapadera. Necesitamos de alguna manera echar condumio en esa olla. Y ese condumio es un programa, son unas alternativas claras que seamos capaces de imponer en las instituciones y en las calles. Aquí no se trata solo de ganar las elecciones. No vamos a resolver nada siquiera si conseguimos la mayoría absolutísima de la representación española en el Parlamento Europeo, que por otro lado sus decisiones más importantes y más cruciales tienen que ver con cosas como fumar en los estadios de fútbol y cosas de ese tipo, sino que lo que necesitamos, y para que el poder sea de verdad sano, incorruptible, tiene que nacer desde abajo. Como una raíz que crece en todas direcciones para levantar el tallo de la solidaridad, de las luchas y una visión global de los problemas y unas soluciones globales a los problemas. Desde ese lugar es desde donde podremos mirar al poder sin miedo de que nos corrompa o de que nos absorba. Desde las ventanas de los despachos de las instituciones solamente vamos a ver nuestras propias renuncias. Necesitamos una voz en el Parlamento que construya lealtades solo con las y los de abajo. Necesitamos un proyecto político, pero fundamentalmente lo que necesitamos es más movilización en las calles, más participación en los espacios de poder. Tenemos que convertir la lucha en una costumbre, en una moda que no sea pasajera, porque sin ganar en el sentido social del término no habrá fuerzas para tomar el poder, ni habrá fuerza
para mantener un proyecto emancipatorio. Tomar el poder, hacer una revolución que no sea de marketing, supone una mayoría social, plural, consciente de su objetivo y organizada, no es cualquier cosa. Para eso una revolución solo puede triunfar si la entiende y la hace suya la gente corriente, y ese es el reto que tenemos por delante desde Podemos. Y por último, y muy importante, no me cabe duda de que la existencia determina la conciencia. Tenemos que construir una nueva ética política, con unos representantes públicos de sus comunidades que no sean profesionales apartados del pueblo. Un diputado o un ministro deberían ejercer su dedicación cuando termine su periodo de representación pública, volver a su trabajo, volver a su barrio, coger el autobús y coger el tren. Porque lo que tenemos ahora son ministros que acaban en los consejos de administración de las grandes empresas, como Endesa, como Gas Natural, el caso de Felipe González, Elena Salgado, el propio Aznar, y un listado enorme de antiguos representantes públicos que han acabado en los consejos de administración de las empresas. Nosotros queremos que nuestros representantes públicos vuelvan a su trabajo después de un tiempo, vuelvan a su barrio y vuelvan a su entorno, porque entendemos que las lealtades también se tejen desde la coexistencia cotidiana. Seguramente si los representantes públicos supieran que tienen que volver a su trabajo después de su representación, no gobernarían con más presión, con más control por parte de las mayorías. Y es que no queremos parecernos a ellos ni en los andares. Compañeros y compañeras, alguien debería colocar un espejo delante nuestra para de verdad darnos cuenta de que somos mayoría. Hay un cuento que lo ha hecho famoso Jorge Bucay, pero que es un cuento popular, que se llama El elefante y la estaca. El cuento cuenta la historia de un niño que va al circo y ve al elefante inmenso que está atado al suelo por una estaca súper pequeña. Y se pregunta por qué el elefante no se libera de la estaca y se va por ahí, ¿no? Se libera, se va de ahí. Y de todas las preguntas que hacen los adultos de su entorno, la que más le convence es la de alguien que le dice: puede ser que aquel elefante cuando era pequeño intentó 1000 veces liberarse de esa estaca. Tiró de ella todo lo que pudo, se durmió cansado tirando de la estaca y lo hizo al día siguiente y lo hizo al día siguiente hasta que llegó el día terrible en el que dijo: no he podido hasta ahora liberarme de la estaca, no voy a poder mañana, así que no lo voy a volver a intentar. Y creció y ni siquiera hizo falta cambiarle la estaca, porque ese elefante ya estaba convencido de que no se podía liberar. Nosotros somos un poco como ese elefante. Alguna vez decidimos que no podíamos cambiar las cosas. Alguna vez nos convencieron de que no podríamos hoy, de que no podríamos mañana, de que nada sirve. Y yo creo que el primer papel que tenemos que cumplir es de verdad darnos cuenta de lo grande que somos, de lo mucho que somos y de que ellos son muy pocos y muy cobardes. Así que hay que ir a por ello. Muchas gracias.